amigos que nos siguen el programa del Mecanismo del Éxito. Estamos en la segunda temporada de nuestro programa y evidentemente nos sentimos muchísima satisfacción de tener en este momento, el día de hoy, acá a Carlos Andrés Restrepo Ayala. Es un amigo personal que es amigo colombiano, nos ha indicado que está en Medellín, donde le han dado los premios correspondientes de innovación a Medellín, por favor, hace años. Y voy a leer su hoja de vida que me ha pasado. Es científico de datos y prospectivista, profesor consultor en analítica, estrategia corporativa y prospectiva, gerente administrativo de ventilación y control MS Business Analytics y MS Disruptive Innovation, Hull International Business School. Es MBA de la Universidad de EAFIT. Estimado Carlos Andrés, muy buenas. Me da muchísimo gusto saludarte y de esa manera pedirte, por favor, que nos expliques primeramente cómo te encuentras, dónde estás, para que de esa manera las personas que nos sigan sepan quién es Carlos Andrés. Adelante, por favor. Hola, amigo Rubén, ¿cómo estás? Encantado de estar acá compartiendo este espacio con ustedes. En este momento me encuentro en la ciudad de Medellín, en Colombia. Después de haber estado un tiempo en Estados Unidos, decidí regresar acá a mi ciudad de origen y he estado por ahora haciendo, digamos, actividades aquí en este espacio. Sí, volviendo después de algunos años de haber estado también por lados de República Dominicana, en Panamá, obviamente pues en Estados Unidos cuando estaba estudiando. Y aquí dedicado a las actividades de gerencia, la consultoría y la academia. Excelente. Mira, Carlos Andrés, yo te había planteado un tema que es complicado y que, digamos, realmente da mucho que reflexionar, porque el tema es la incertidumbre como factor positivo para la construcción del futuro. ¿Qué nos dices, por favor, en primer lugar, sobre el tema? ¿Qué llama a los puntos de atención a considerar sobre ese tema, estimado Carlos Andrés? Bueno, es un tema complicado y sobre todo complejo, porque está la incertidumbre, está la naturaleza de los factores que implica y está la construcción de futuro. Empezando por el primero, que es la incertidumbre. Es muy claro que en la historia de la humanidad la incertidumbre ha sido un factor movilizador. De hecho, normalmente la ausencia de incertidumbre implica zonas de comodidad, implica cierto proceso de niveles de estancamiento. Y justamente cuando la misma humanidad ha enfrentado situaciones de incertidumbre, incluso de supervivencia, es cuando ha logrado dar saltos importantes en proceso evolutivo. Entonces, de entrada, los ambientes magníficos, calmados, donde todo es predecible, lo que nos llevan es a un estancamiento. La incertidumbre es parte de ese motor natural que nos lleva a buscar cosas, a transformar cosas. Así rápidamente la introducción como factor positivo, es justamente por ese efecto movilizador que necesitamos abrazar la incertidumbre, que necesitamos ser fanáticos de la incertidumbre, justamente porque eso es lo que nos lleva a superar obstáculos. Y frente a la construcción de futuro, el mismo término lo dice, estamos construyendo futuro, no estamos necesariamente anticipando futuro, entonces necesitamos utilizar la incertidumbre que tenemos sobre lo que puede pasar para sacar los elementos que nos movilicen al respecto y empezar a construir el futuro en la medida de cómo vamos enfrentando esa incertidumbre. Y es complejo justamente porque es un montón de relaciones interconectadas con las que hay que resolver, pero que definitivamente terminan en la esencia de esa transformación si sabemos aprovechar y convivir con la incertidumbre. Excelente, Carlos Andrés. Excelente, Justamente Carlos por esa Andrés. razón que el tema, digamos así, se había planteado en el sentido siguiente, ¿no? Todos vemos, muchas personas ven la incertidumbre como un factor negativo que genera impactos, pero claramente tú has señalado más bien que la incertidumbre nos hace reaccionar. Entonces, ahora mira, ahí, por ejemplo, te comento, ¿no? En Perú tenemos en este momento una incertidumbre en el sentido, digamos, lo digo, ¿no? De que tenemos una señora presidenta, no sabemos si llega al 26
o que a lo mejor sale antes. Entonces, ese tipo de situaciones que afectan a un país. En el caso, por ejemplo, conversaba también con un colega peruano que vive en Estados Unidos. Por ejemplo, decía, señor Trump, da una decisión, viene otro impacto e inmediatamente cambia esa decisión. O sea, se está generando un asunto que muchas veces son factores negativos, pero en lo que el tema nuestro es la incertidumbre como factor positivo para la construcción del futuro. Entonces, me gustaría mucho que nos puedas dar ejemplos de que de repente la incertidumbre es un factor negativo y luego nos pases a ejemplos de que la incertidumbre es un factor positivo y de ahí a comenzar a que las personas que nos siguen lo entiendan de la mejor manera este aspecto del tema que estamos tratando y tomemos eso como lección aprendida y conocimiento de la ciudadanía. Ok, lo primero por lo que empezaría a resaltar que el concepto de factor positivo no necesariamente significa que los impactos de lo que esté pasando o de lo que no sabemos sean intrínsecamente buenos para el objeto que estemos hablando, ya sea la sociedad, una empresa, un área geográfica, unas relaciones multilaterales, todos los diferentes ámbitos. El factor se vuelve positivo es por lo que podemos hacer al respecto porque es claro que hay veces consecuencias negativas, pues justamente se vuelve un factor positivo por cómo reaccionamos. Eh, Pensando en ejemplos que nos pueden ilustrar esto, voy a uno que es tomado de la antropología y de la arqueología. Hubo una época en la cual en el proceso evolutivo de la especie humana se enfrentaron problemas muy drásticos, sobre todo sequías y faltas de alimento, y había realmente riesgos de supervivencia. Y los hallazgos que encontraron es que justamente los humanos al no saber qué iba a pasar, por ejemplo, no saber si iban a tener más fuentes de agua, empezaron a encontrar cómo almacenar agua bajo tierra con las herramientas que tienen a disposición y decían, no sabemos si vamos a volver a pasar por acá, no sabemos si cuando lleguemos vamos a tener o no el agua y el alimento suficiente, pero efectivamente mostraron las evidencias de que en algunos casos se solidificó así como estaba y en otros efectivamente estas vacías fueron vaciadas, lo que significa que volvieron a pasar y encontraron a él. Entonces, ese es un elemento donde es una situación de riesgo que nos lleva a una connotación positiva. Incertidumbre es otro ejemplo pues, muy reciente que pues, muchos en este momento pueden estar documentados sobre lo que pasó el fin de semana anterior en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, entre el presidente Petro y el presidente Trump. Empezó de una forma con un trino, con unas respuestas, y eso se fue escalando y empezaron a plantearse algunas medidas, unas muy drásticas, otras, digamos, dentro de lo normal, pero justamente el no saber qué podía pasar y el podernos enfrentar a consecuencias mucho más drásticas obligó a que diferentes personajes importantes de la política colombiana interactuaran en términos de mantener esa incertidumbre, ese que no sabemos, en un espacio controlado. Y por ejemplo, en el mundo empresarial, el no saber, por ejemplo, si lanzamos una nueva línea de negocios, si eso va a tener buenos resultados o no, es lo que hace que tengamos, por ejemplo, los plan B. Y los plan B es lo que nos puede librar de una catástrofe grande. Ahora, desde el punto de vista de la naturaleza de los negocios, sabemos que a mayor incertidumbre, mayor rentabilidad. Entonces, ese es el efecto también en que uno debe gestionar. La incertidumbre implica no tener control total sobre lo que puede pasar. De alguna forma se gestiona, se anticipa, se planea, pero justamente el no saber las consecuencias es lo que nos obliga a manejar plan A, plan B y hasta de pronto plan C. Es por eso que para gestionar la incertidumbre en beneficio de la construcción del futuro, es importante que dentro del equipo humano que esté involucrado con esto, haya personas intrínsecamente positivas, intrínsecamente negativas en el proceso. Porque si todos son positivistas y optimistas en cuanto a no, hagamos esto, que no importa, que no sepamos, vamos a resultar,
muchas veces nos podemos dar unos golpes muy grandes y necesitamos también la persona que funcione como polo a tierra, decir, venga, no seamos tan arriesgados y hagamos unos pasos intermedios y saber balancear esos que son muy optimistas con los que son polo a tierra es una parte importante para poder convertir esto en un factor positivo. Entonces, el factor positivo no es tanto por la incertidumbre en sí misma, sino por cómo nosotros podemos, decidimos e enfrentamos esa incertidumbre. Excelente. Carlos Andrés, Sí, mira, quiero tocar un tema que es el siguiente. Ha habido este choque entre el avión American Airlines y un helicóptero militar. Y ese choque ha dejado 67 muertos. Entonces, ante esa situación, lo que acá se dice en una de las noticias, dice, hay 6 incógnitas. Una, ¿habría suficientes controladores aéreos en la torre de control que evidentemente van las instrucciones? Esa es una incógnita. Dos, ¿por qué el piloto del helicóptero no logró evitar la colisión si dijo que había visto al avión? Segunda incógnita. Tercera incógnita, ¿por qué había dos aeronaves en el mismo espacio aéreo? Cuarta incógnita, ¿cómo se produjo el accidente en el espacio aéreo más seguro del mundo, Estados Unidos, donde las normas son enormemente exigentes? Cinco, ¿por qué chocaron si las aeronaves eran visibles en el radar de los controladores aéreos? Justamente porque yo he trabajado en Corpac y se ve. Y después, la última incógnita es la siguiente, ¿cómo los experimentados pilotos del helicóptero no pudieron evitarlo? Entonces la pregunta que hago acá es lo que ha salido en los diarios de conocimiento público, de que el presidente Trump, apenas ocurrió el accidente, aparentemente dijo, los culpables, la torre de control aéreo. ¿Cómo ves tú esta situación? Porque ahí se genera pues una serie de temas que digamos evidentemente se manejan a eso, ¿no? Que es una incertidumbre total sobre lo que ocurrió. El hecho concreto es que han muerto 67 personas. ¿Cómo ves tú ese tema, estimado Carlos Andrés? mira, aquí hay un factor importante en el contexto de esa situación, y es que es una situación de crisis. En una situación de crisis hay unas condiciones que se salen de los parámetros normales, tanto de las decisiones como de lo que conocemos, como lo que no conocemos. Y entonces, por lo tanto, en medio de una situación de crisis, cuando la incertidumbre es muy alta, justamente esas preguntas surgen justamente porque no se tiene claridad sobre cada uno de esos elementos. Entonces, en un contexto de incertidumbre, de crisis, en medio de una incertidumbre, nuestra forma de gestionar cambia un poco cuando no estamos en medio de una crisis. Y cuando estamos en medio de una crisis, cualquier luz que nos dé es un resultado positivo y nos sirve para empezar a apalancarnos y a buscar, digamos, otra información complementaria que nos ayude a entender la situación. Entonces, en un contexto de crisis de estas, responder cualquiera de esas 6 preguntas ya va a ayudar a empezar a entender mucho más cuál es la situación que se da, por qué se dieron ciertos elementos, ciertas reacciones o ausencia de reacciones, porque cuando uno mire las imágenes, el recorrido del helicóptero parece que va derecho, 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 sin desviarse, sí, al choque contra el avión. Entonces, en medio de la crisis, es nuestra estrategia, por lo general, va orientada a eso. Empecemos a resolver preguntas, así sea una puntual, una específica, y vamos armando el rompecabezas y con eso ya logramos un mejor entendimiento de la situación y podemos pasar a una fase posterior, que es ya la de ajustar procedimientos, métodos y evitar dinámicas. Distinto es a cuando no estamos en medio de una crisis y la gestión de la incertidumbre se da por, digamos, ya por otros métodos, análisis matemático-estadístico, eh, intuición, conocimiento previo, otra serie de cosas que ya implican que la incertidumbre se maneja un poco más desde la planeación y de la estrategia. Y si quisiéramos ponerle un referente ya en otras temporalidades distintas, entonces ya la incertidumbre no es para tratar de predecir cómo actuar, sino para empezar a enmarcar en qué rango nos podemos estar moviendo para poder decir estamos haciendo un proceso de construcción controlado. Porque al final lo que queremos, al menos, es aspirar a eso, que no todo lo que llegue nos llegue imprevisto, pero tampoco en este momento sabemos que es imposible poder controlar y planear todas las cosas. Entonces necesitamos estarnos moviendo en un rango en el cual
podemos decir las cosas están, aunque no esté todo controlado, están bien. Y ese debe, digamos, es a lo que deberíamos aspirar, porque definitivamente en los entornos que estamos manejando ahora es imposible anticipar todas las diferentes situaciones. Y para rematar, digamos, esta idea, concluyo con algo que suelo manejar en varios entornos en los que participo, y es que cuando un plan se cumple al 100% y eso pasa repetidas veces, por lo general estamos teniendo problemas de planeación, porque hoy es imposible anticipar todas las externalidades y todas las cosas que se van dando. Entonces, si vemos que nuestra gestión no lleva siempre a cumplir todo, debemos empezar a dudar de que estamos gestionando bien la incertidumbre. Interesante esa parte final, estimado Carlos Andrés. Qué interesante. Ahora, mira, yo quiero plantearte un escenario que es el siguiente. Te voy a plantear al presidente de Argentina, Milei. Te voy a plantear al presidente de Colombia, Petro. Te voy a plantear, digamos, a la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Y te voy a plantear al presidente de Venezuela, Maduro. Entonces la pregunta está, un presidente se entiende que es un líder, y justamente un líder tiene que manejar necesariamente la incertidumbre para mejorar la toma de decisión. ¿Cómo sería, vamos a llamar, y mi pregunta va al hecho siguiente, cómo manejar la incertidumbre en ese campo de liderazgo, digamos, de personas políticas que dirigen un país, estimado Carlos Andrés? Bueno, aquí hay una competencia directiva que es muy importante y es el pensamiento complejo y el complemento que es el pensamiento sistémico. ¿Por qué es muy importante esta competencia bajo el parámetro del liderazgo y con los contextos en los que planteas? Porque en la medida que tengamos mejor competencia en esto, empezamos a ir conectando un fenómeno con otro, con otro, con otro, y podemos empezar a anticipar posibles resultados. Eh, ¿Y eso qué implica? Que podemos estar pensando futuro con unas temporalidades un poco más grandes de los efectos inmediatos de las tomas de decisiones. Entonces, no tener un pensamiento complejo desarrollado hace que los líderes tomen decisiones que son muy enfocadas en el corto plazo, que obviamente hay que hacer, hay que tomar decisiones de corto plazo porque los gobiernos, las provincias, los estados funcionan por periodos de estado, de gobierno, por crisis que sean. Las empresas cumplen años, pero también cumplen trimestres. Entonces es necesario tener esa capacidad de tomar decisiones de corto plazo, pero si el líder no es capaz de amplificar y sentirse cómodo gestionando las cosas que no controla, entonces normalmente empieza a ser errático en la decisión porque está permanente respondiendo a las externalidades y está permanentemente gestionando y resolviendo crisis porque adolece de ese pensamiento ya de mediano y largo plazo. Entonces, en todos estos presidentes que acabas de mencionar, hay diferencias importantes en cómo se percibe el manejo de esa incertidumbre y esa comodidad con los factores que no controla. Y en la medida que uno tenga desarrollada esa capacidad, es posible comprometerse con visiones de más largo plazo, porque uno sabe que hay muchas formas de llegar a un punto que no hemos planteado, algún objetivo. Entonces, yo tengo que tener la suficiente capacidad, la flexibilidad de ir reaccionando a lo que se va dando e ir ajustando, pues sin perder de vista hacia dónde vamos, cuál es el rumbo que queremos. Por ejemplo, en el caso del presidente Milei en Argentina, eh, él desde hace unos 3 años había manifestado una visión muy clara de hacia dónde debía llegar y planteaba unas acciones o intervenciones a hacer que en su momento las ha venido haciendo, algunas muy sobre su plan, otras cambiando sobre la marcha, pero se están viendo resultados muy tangibles en el tema de allí de Argentina. En el caso de Venezuela, debe uno decir que es independiente con lo que comulgue o no comulgue de las situaciones que se vivieron muy duras en las elecciones anteriores y en todo esto, uno se identifica una capacidad de pensamiento de largo plazo de los líderes que están allí en Venezuela en este momento. Tanto el presidente Maduro como la oposición están pensando ya más en el mediano plazo, perdón, que en el corto plazo, porque saben que en medio de todas esas crisis y coyunturas hay que estar pensando más allá
para poder anticiparse a lo que pasa. En el caso del presidente de Colombia, por lo menos desde mi opinión, tiene un pensamiento más de corto plazo, porque es mucho más reactivo, está mucho más respondiendo una cosa a la otra, eh, pero en el pensamiento de manera largo plazo hay algunas desconexiones que todavía no se ven. Y por ejemplo, en el caso de Trump en Estados Unidos, diría que ese es el que más pensamiento a largo plazo tiene. Eh, Entender el fenómeno de Trump en Estados Unidos, de cómo subió la primera vez a la presidencia, cómo subió la segunda, hay que devolverse muchos años atrás, con todo un planteamiento que tenía, ha reaccionado de formas distintas, es quizá uno de los personajes que más he visto yo que tenga capacidad de ajustarse conforme a lo que va pasando, pero teniendo una mira de largo plazo y no perder de vista el rumbo hacia donde se dirige, a pesar de todo lo que está pasando. Oye, Carlos Andrés, me has dejado perplejo con el hecho, digamos, de que has señalado esto último de Trump. O sea, tú señalas de que según los perfiles de liderazgo político de los presidentes que hemos comentado, digamos, tú señalas de que el caso del presidente Trump sería el que tiene la mayor visión de largo plazo, pero con adecuación al corto plazo y modificando cosas, pero no perdiendo de vista el rumbo que busca. ¿Podrías ampliar eso un poco más, por favor? Y sobre todo, ¿cómo lograr esa capacidad, estimado amigo? Porque justamente esa es la capacidad que requerimos en nuestros líderes políticos y en nuestra gente que maneja los, digamos, áreas de un gobierno. Pues mira, si hablamos desde el punto de vista de lo que esperaba Latinoamérica y buena parte al principio, en la primera campaña presidencial, es que Donald Trump iba a perder. Iba a perder en un principio contra Hillary Clinton y ganó. Después, frente al tema Biden, hubo unos temas muy reñidos. Se perdió la elección, Biden quedó presidente y él siguió con su mismo pensamiento, con su mismo foco. Y si uno empieza a identificar desde qué momento Donald Trump dijo que él se orientaba a ser presidente de Estados Unidos, hay que volvernos muchísimos años atrás, desde la presidencia de Bill Clinton y desde George Bush antes, cuando ya se empieza a ver cómo él va diseñando la estrategia para ser una personalidad, ya no solo en el punto de vista económico, mundo de los negocios, sino una personalidad dentro del jet set, la dinámica del programa del aprendiz de Apprentice, fue un ejercicio perfecto de posicionamiento y de marca propia. Y entonces en la medida que van pasando, enfrente a una primera elección en las primarias republicanas antes de su primer mandato, no apuestan por él, no lo dan por ganador y logra conseguir las mayorías. Pasa toda la campaña con Hillary Clinton y en todo momento, la mayoría de las veces las encuestas daban a Hillary Clinton y los demócratas como ganadores y siguieron con la misma estrategia. Y para el segundo mandato, en esta última campaña presidencial, el enfoque cambió. El hijo de Donald Trump tiene también mucho que ver con esto, pero cambió la forma de hacer la campaña. Cambió ya unos meetings en vivo más grandes, muchas redes sociales, dejando muy de lado medios tradicionales de comunicación, y entonces fue cambiando el contexto del público al cual llegar y fueron cambiando sus métodos y sus dinámicas. Y aún así, en un principio, muchos conocidos que tengo en Estados Unidos manifestaban que veía muy difícil que él pudiera volver a pasar todo el filtro de las primarias, la candidatura y todo esto, y siempre fue superando o sea, un escollo tras el otro, y finalmente está ahora nuevamente allí en la presidencia, en la oficina oval. Entonces, es entender que Donald Trump se había fijado el objetivo de ser presidente de Estados Unidos al menos unos 20 años atrás, y cómo va haciendo un montón de dinámicas y va ajustando sus estrategias sin perder de vista el foco, porque ahí es donde la incertidumbre la articulamos con la construcción de futuro. Tener una idea muy fuerte y una visión a dónde llegar, que es algo que podemos entender fijo, va muy de la mano de tener la flexibilidad para cambiar de rumbo sobre la marcha si las condiciones nos dicen que debemos cambiar de rumbo. Entonces, por eso es que en el caso del presidente Trump, resalta una capacidad de visión de futuro muy desarrollada.
Y, entre otras cosas, cuando uno ve el equipo humano con el que se ha rodeado ahora, tiene a su lado otras personas con mayor capacidad de visión de futuro y que ha sido capaz de construir sobre la marcha, que es Elon Musk, que también ha mostrado una capacidad muy grande de ir transformando y de ir haciendo y consiguiendo cosas que antes la gente decía que era imposible. Lo que ha conseguido con el tema de SpaceX, con los cohetes que vuelven otra vez y se acomodan solos, eso alguien decía era imposible. Yo recuerdo hace por ahí que unos 15 años en una clase, en un curso de posgrado, hablando sobre futuro y utilizando una técnica que era muy cercana a la ciencia ficción, una estudiante me dijo en medio de la actividad, me dijo, profe, eh, esto que estamos haciendo me suena como ridículo. Estamos hablando de ciudades flotantes y de cosas ahí. Y le decía yo, mira, en el año 92, si alguien decía, los estudiantes van a poder coger un dispositivo, entrar a una biblioteca desde el mismo salón sin moverse, consultar datos y plantearlos aquí en el salón, nos diría que estaban locos. Y en ese momento teníamos todas las posibilidades de hacerlo. Entonces es claro o sea, que hay que tener algo de loco para poder sobrellevar la visión de futuro y dar respuestas oportunas sobre estos cambios permanentes que vivimos. Oye, Carlos Andrés, entonces ahí surge un tema muy importante, ¿no? Que realmente te felicito por la visión que nos estás dando sobre el señor Trump, que es el presidente de Estados Unidos, a partir del 20 de este mes. Entonces la pregunta sería, ¿cómo formamos a estas personas con esa visión de futuro, con ese manejo de la complejidad y la incertidumbre? ¿Cómo los formamos, estimado Carlos Andrés? ¿Hay capacidad de formarlos o que son las personas que ellos se forman, autoforman en ese sentido? ¿Cómo ves tú? Bueno, esto es como todo lo que implica el éxito profesional, es una mezcla de arte y de ciencia. Es una mezcla de competencias innatas y desarrollo de competencias. Hay algunos ejercicios que uno puede hacer para reforzar el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo. Obligarse a hacer conexiones dos y tres pasos hacia adelante en el futuro. Pero hay un elemento muy importante si pensamos como líderes que queremos desarrollar estas capacidades con las personas que están con nosotros, con nuestro equipo directivo, con nuestro equipo humano, es no castigar los esfuerzos por superar la incertidumbre y fracasar. Porque cuando castigamos el fracaso en esta gestión, lo que le estamos diciendo a las personas es no busque, no innove, no piense cosas como diferentes a cómo resolver lo que no controlamos, y esa es la lectura que queda ahí y es lo que pasa en la psicología de las personas. Entonces, si alguien intenta algo distinto y fracasa y castigamos el fracaso, no solo a esa persona, sino al resto, el mensaje es muy claro. Decimos para afuera que sí, pero en realidad no queremos que nos salgamos del camino que ya hemos trazados. Y definitivamente es claro que la gestión de la incertidumbre implica ser capaz de movernos por fuera de eso. Entonces, no castigar el fracaso es un elemento fundamental para poder desarrollar estas competencias en las personas. Y hay un ejercicio que a mí en lo personal, digamos, me ha dado resultado y es empezar a hacer preguntas y contrapreguntas a las personas, pero en clave de cosas de futuro. Entonces, por ejemplo, alguien está planteando una propuesta. Entonces empezar a decir, bueno, esa propuesta, ¿qué impacto puede tener en los próximos 3 meses? ¿Qué puede ser negativo para eso? ¿Quién tiene algo que perder? ¿Dónde puede surgir el problema? Y empezar a hacer preguntas y contrapreguntas para obligar a que las personas vayan alargando ese horizonte temporal. En la medida que cargamos el horizonte temporal, la incertidumbre crece, el control se hace más pequeño y si la persona empieza a desarrollar confianza con eso, empieza un proceso de mejoramiento de su capacidad para gestionar estos elementos. Entonces, por eso es muy importante dar la libertad de empezar a pensar. Por ejemplo, otra cosa o sea, que ayuda es tomarnos unos minutos de tiempo al día para pensar en qué tal sí. Entonces uno decía, me dedico 10, 15 minutos
¿qué pasaría si esto? Y empezar a dejar volar la imaginación, y empezar a ir. Al final uno llega a un punto donde dice, ah, esto no es plausible o no se conecta con la realidad, pero no importa, es que son minutos para dedicarnos a soñar. Y digamos, como soy fanático de utilizar algunas frases que resumen ideas, hay una frase de un personaje que se llama John Doerr. Él escribió un libro que se llama Mide lo que importa, eh, sobre los métodos de trabajo con Intel y con los OKRs. Hay una frase que dice que si le apuntamos a las estrellas, tal vez le damos a la luna. Entonces es otra cosa muy importante, es darnos la libertad de poder pensar hacia el futuro en grande, y tal vez conseguimos cosas no tan grandes, pero mucho más grandes de lo que es nuestra mejor proyección en el día de hoy. Oye, qué interesante. Carlos, Interesante. sí, muy, muy bueno. Mira, ¿sabes qué? Uno de los puntos es, yo creo que para nuestros países, continente sudamericano, centroamericano, esta región, de acuerdo a los estudios que se han realizado, es la zona del mundo donde la desigualdad es la más alta. O sea, el índice Gini es el más grande, donde las desigualdades son las mayores. Entonces necesitamos tener, pues, evidentemente personas, no pensando en presidentes solamente, sino pensando en personas que sean líderes de desarrollo. Entonces la pregunta sería, Carlos Andrés, acá yo creo que tenemos un tema que hacer, me refiero en plural, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, todos, de tener escuelas de desarrollo de personas, de líderes para el desarrollo del país, que justamente considero que es el que debe manejar estos temas, complejidad, riesgo, incertidumbre. Digamos así, según tu conocimiento que tienes, ya has estado en Estados Unidos, ahora estás en Colombia, digamos, ¿dónde, qué escuela nos ofrece un programa de ese tipo? Bueno, mira, hay una de las cosas que me encontré desde cuando empecé el camino de la perspectiva de los estudios de futuro, es que somos muchos más de lo que en un principio la mayoría piensa que somos. Hay bastantes redes formales e informales en toda Latinoamérica, trabajando en temas de futuro, haciendo investigaciones serias, haciendo estudios cuantitativos, otros estudios prospectivos. Hay mucho de por medio. Por ejemplo, o sea, yo sé que en Perú el Instituto Peruano de Prospectiva ha hecho cosas muy interesantes. De hecho, tuve oportunidad de conocer algunas herramientas cuando estuvimos compartiendo espacios de trabajo en una época de pandemia, desarrolladas allá mismo, muy buenas herramientas. En Colombia hay varias universidades que ofrecen programas en cuanto a perspectiva, unas territorial, otra perspectiva empresarial, pero también hay varias redes en el ámbito latinoamericano que están trabajando en este proceso. La red River, que es la red iberoamericana de prospectiva, es una red grande, fuerte, que ahora está haciendo ejercicios importantes por replantearse. Hay una red suramericana y otra latinoamericana de estudios de futuro y de prospectiva. Aquí en Colombia está la red colombiana de prospectiva. Y hay otros ámbitos ya más globales, pero en el cual también Latinoamérica tiene una inserción muy grande. Eh, Está el Millennium Project, la Federación Mundial de Estudios de Futuro. Realmente hay bastante y hay muchas personas trabajando en esto. Eh, a veces me pregunto porque en un principio parece como que uno estuviera más aislado y más como siendo un caso extraño dentro de la dinámica, pues la realidad es que tenemos mucho de por medio. México es muy fuerte en trabajo de prospectiva. Allá hay un grupo muy grande con muchos avances que incluye universidades, que incluye think tank, que incluye muchos elementos. Y entonces el mensaje ahí es que realmente no estamos tan solos. Nos falta mejorar en cómo nos hacemos visibles, en cómo nos comunicamos, pero no estamos solos en todo este camino. El asunto está, digamos, es, claro, pero eso de posicionarse mejor es parte de las estrategias. Entonces, evidentemente, digamos,
habría que ver cómo poder lograr esto, ¿no? Porque hay otro tema que es importantísimo, ¿no? Recientemente en Chile se ha hecho el Congreso del Futuro, creo que ya es la, no sé qué versión, porque son varios años que lo hacen, y realmente pues son congresos de futuro que son excelentes porque invitan a premios Nobel para temas en concreto, ¿no? Y justamente estaba yo revisando en la clase ahora que estuve dictando sobre la importancia de la investigación científica, un modelo de desarrollo de CONICYT de Chile, de cómo a través de la ciencia y tecnología aplicado a las regiones hacen investigación, las investigaciones las convierten en políticas y con las políticas evidentemente se mejora la gobernanza. O sea, quiere decir que el pensamiento de futuro necesariamente tiene que manejar un enfoque holístico, sistémico y como pensamiento complejo. Entonces ahí valdría la pena, estimado Carlos Andrés, de ver un poco una especie de ir afinando una especie de resumen de esta entrevista. ¿Cómo tú lo ves? Porque hemos empezado con un tema así aparentemente simple, incluso hemos hablado del choque del avión y el helicóptero, y hemos visto en Trump una persona que realmente podía ser un hombre estudiado como líder, y su hijo que está comenzando a tener, creo que mide 2 metros 10, dicen un coeficiente intelectual altísimo, ¿no? Entonces, esa es cómo comenzamos a precisar el tema para modelar esa formación, estimado Carlos Andrés. Mira, yo creo que nos ha faltado un poco más de community manager en el tema de prospectiva. Eh, Mira, yo recuerdo hace un tiempo, cuando estaba más metido en docencia, en un trabajo de investigación, y en algún momento salió un planteamiento y decía, eh, ¿cómo le podemos decir a una persona que tenga inquietud sobre el futuro, que busque formas diferentes de resolver los problemas, que busque caminos alternativos para llegar a construir el ideal que se planteó, la visión que se planteó, y que sea capaz sobre la marcha de ir ajustando los métodos para lograr eso? Entonces es claro que en el contexto de lo que estamos hablando hoy, prospectivista encaja dentro de esto. Pero si miramos y cogemos el término emprendedor y le aplicamos estos mismos conceptos, todos encajan en el emprendedor. Entonces, el emprendimiento hoy tiene buen community manager, los prospectivistas no tanto, pero en realidad el prospectivista y el emprendedor tienen muchos elementos en común. Tienen esa visión, esas ganas, hacen esa transformación, y ahí es donde digo que nos falta community manager para la perspectiva, porque es claro, en términos de perspectiva, estudios de futuro, digamos que mucha gente puede pensar que es un tema más así como de académicos, como de temas más elaborados o cosas por allá, muy de muchísimo tiempo y de un ambiente muy abstracto, y no, que hay más tangible y pragmático que el emprendimiento y tenemos todos esos elementos en común. Entonces, digamos que como autocrítica, que podríamos hacer eso, es eso que quizás nos falta comunicar un poco mejor, qué es lo que podemos hacer en la dinámica de los estudios de futuro y cómo lo que nosotros planteamos, puede tener resultados muy concretos, y muy específicos. Y algo que me encontré allí en Silicon Valley en los años que estuve allá, eh, con varios contextos, personas con las que tuve oportunidad de intercambiar bastante ideas, entre ellos uno, Noah Flower, director de prospectiva en Salesforce, cómo allí el contexto, la prospectiva la trabajan mucho, más en el corto y mediano plazo, no en el largo y larguísimo plazo, como suele ser en Latinoamérica. Entonces me decía, nosotros hacemos perspectiva, pues la hacemos a la misma temporalidad de la estrategia y una se vuelve insumo permanente del otro y así vamos resolviendo sobre la marcha las cosas. Entonces cuando he abordado ese enfoque, me he encontrado unos beneficios grandes de hacer perspectiva de, de menor temporalidad, que ya, o sea, ya la perspectiva no es el criterio con el cual alineo la estrategia, sino que es el criterio con el cual le doy contexto a la estrategia. E inclusive, si yo hago escenarios de más corto plazo que la temporalidad de la estrategia, la perspectiva es un insumo para la formulación de la estrategia. Entonces, cuando he desarrollado estas dinámicas, me he encontrado con que la perspectiva se vuelve mucho más pragmática, más fácil de digerir, porque estamos presentando alternativas de futuro, por ejemplo, en un contexto de lo que las personas están viviendo hoy, su realidad empresarial en particular, y entonces
asumen mucho más como propios los escenarios, porque cuando hacemos en prospectiva escenarios a 10 15 años, la gente sabe que en 10 15 años puede pasar muchas cosas. Y si hablamos de perspectiva empresarial, dicen, pues hasta lo más probable es que ni siquiera esté en la empresa. Entonces se da ese proceso de desconexión. Y eso le da cabida a herramientas también, digamos, más alternativas dentro de la perspectiva, porque en Latinoamérica hay mucha perspectiva godetiana, pero necesitamos más perspectivas y métodos alternativos. Yo he hecho ya algunos ejercicios de investigación, proyectos de grado que he dirigido en posgrados, en el cual hacemos Machine Learning para hacer análisis de componentes principales, que es reducción de la cantidad de variables, clustering, que es agrupación de observaciones, y con eso hacemos los insumos para hacer los ejes de Schwarz como método prospectivo. Y ahí estamos encontrando coincidencias entre el mundo aparentemente más racional de la analítica con el mundo más flexible de la prospectiva. Y esas combinaciones están dando resultados muy interesantes en los ejercicios empresariales en los cuales los hemos aplicado. Interesante. ¿Podrías ser tan amable Podría de ser poder tan ampliar un amable poco de tu poder ampliar un poco explicación en este tema que acaba de señalar, lo que acabo de enseñar. la aplicación de la perspectiva en la De la parte perspectiva empresarial, en por la favor? empresarial. Sí, mira, por ejemplo, voy a hacer, qué pena aquí, que tengo que hacer una pequeña conexión, eh, el, el, en tema del análisis de componentes principales, esa es una técnica en el cual, cuando uno tiene muchas variables cuantitativas, eh, uno puede reducir el espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando hice mi trabajo de grado del MBA, lo hice sobre valor percibido por el cliente en compradores de vehículos SUV. Entonces, en un principio identificamos 35 atributos de valor que las personas tienen en cuenta cuando compran un vehículo de estas características. Después de los grupos focales, llegamos a 18. Hicimos 350 entrevistas. Y de esas 350 entrevistas, esas 18 variables las reclasificamos en cuatro grupos por el análisis de componentes principales. Entonces, ahí en eso, ya uno dice, si tengo 18, pero tengo cuatro grupos que son importantes, en este caso, un grupo era atributos relacionados con el intrínsecos al vehículo, otro era precio, reventa, consumo de gasolina, otro era elementos emocionales y otros elementos sociales. Entonces estoy logrando hacer la conjunción de grupos de variables de temas de gestión. Cuando hago el proceso de clustering, estoy clasificando las observaciones. Entonces, por ejemplo, ahí en algún momento encontrábamos que las madres solteras preferían una marca de vehículos en particular. No voy a decir cuál, pues por, por temas, pero es una marca estadounidense que tiene mucha facilidad de conseguir repuestos aquí en Colombia y muchos talleres. Entonces, en ese ejercicio, digamos, las madres solteras prefieren esa marca en particular por razones de que hay un dispositivo que uno en el botón y entonces le contestan las llamas si se va el carro, que si se abre el carro en cualquier parte lo arreglan y lo repuestos consiguen muy rápido, entonces en 2, 3 días tienen eso porque una madre soltera se le abre el carro y se le afecta su modo de vida y su dinámica, sobre todo cuando los niños son pequeños. Entonces ahí teníamos esas dos herramientas desde el punto de vista de la analítica. Cuando llevamos eso a la perspectiva de los ejes de Schwarz, en el cual hay que buscar hacia dónde se pueden desviar los planes, porque la metodología de Schwartz primero, la incertidumbre es uno de los criterios principales que se analiza. Y las preguntas fundamentales que se hacen no es qué es lo más probable que puede pasar, sino hacia dónde se pueden desviar la gestión de los elementos. Entonces ahí el análisis de componentes principales me dijo cuáles eran los cuatro principales focos de gestión con los cuales empezar a mirar qué desviaciones puede haber sobre la marcha, sobre los planes de las diferentes empresas. Entonces, por ejemplo, también en una empresa de proyectos de ingeniería y seguridad industrial, control de ruido, material particulado, hicimos un ejercicio donde encontramos dos grupos principales. Uno tenía que ver con las cotizaciones, si eran para proyectos muy grandes o pequeños, y otro sobre la temporalidad de los proyectos, si gastaban 6, 7 meses o si se pueden hacer 1 o 2 meses. Entonces, con esos resultados que salieron de la parte analítica, ya empezamos entonces a mirar, listo, ¿qué pasa
si tenemos más proyectos grandes o más proyectos pequeños, de más temporalidad, menos temporalidad, y se fueron configurando los escenarios con los cuales empezar a mirar cómo gestionar las estrategias y cómo formularlas. Entonces, en síntesis, frente a eso, la experiencia y lo que me he encontrado, lo resumo en varias cosas. Uno, es que definitivamente el mundo de la analítica y la prospectiva no riñen, tienen una confluencia y una complementariedad que es muy valiosa. Segundo, que necesitamos ampliar nuestra visión frente a las herramientas, necesitamos ver más allá de la perspectiva goetiana. Y tercero, que definitivamente si es posible hacer estudios de perspectiva de corto o mediano plazo, y eso enriquece la toma de decisiones, sobre todo en el tema de la perspectiva estratégica corporativa, porque ya en perspectiva territorial pues hay otras particularidades que requieren otras temporalidades, pero en términos de perspectiva estratégica, esos tres elementos eh, que fui desarrollando y complementando y la experiencia allí en Silicon Valley, lo que he estado trabajando, me está dando resultados muy valiosos y hay unas potencialidades muy grandes de enriquecer el direccionamiento estratégico empresarial. Excelente, Carlos Andrés. Y yo te pediría, ¿cuándo podríamos hacer una aplicación del modelo que tú estás planteando acá en Perú, con tu, digamos, con tu asesoramiento a distancia? Pero ahora quisiera preguntarte lo siguiente. Realmente la formación, por ejemplo, de los profesionales, la formación a nivel de pregrado, tú piensas cuál es tu punto de vista en relación a qué tanto necesitamos que una persona joven, imagínate que termina su carrera a nivel de pregrado, que puede ser dentro de los 20 a 22 o 23 años, qué tanto necesita ese profesional joven de pensamientos y competencias de futuro? ¿Cómo ves ese asunto pensando en los países reales nuestros, ¿no? Colombia, Perú, Ecuador, etcétera. Bueno, lo primero es darle contexto a la respuesta. Y es que aquí hay unas particularidades que tienen mucho que ver con las personas, con el conjunto de capacidades internas que tenemos todos. Entonces, digamos que lo que puede estar respondiendo no necesariamente aplica a todas las personas en particular, pero sí, digamos que bajo ese contexto, eh, mi experiencia me dice que es bueno que las personas que ya empiezan a hacer al camino de formación como prospectivistas, estudios de futuro, esta dinámica, es bueno que tengan, digamos, un poco más de background, de experiencia profesional y de carrera. Llegar demasiado joven al ejercicio de la prospectiva, digamos que puede ser un poco frustrante porque la juventud tiene un factor movilizador muy de corto plazo, un factor transformador y de pronto se encuentra que las dinámicas son más lentas, puede empezar a tener frustración. Por eso es que aprovechar la juventud en la dinámica transformadora del emprendimiento es un ejercicio muy interesante y ahí aprovechamos esas ventajas y en la medida que las personas van teniendo ya más experiencia, más ejercicios profesionales, inclusive se emprendió que se haya quebrado una o dos veces, porque los grandes empresarios se han quebrado alguna vez en la vida o varias o muchas. Entonces diría que por lo menos la experiencia me muestra que para entrar más activamente en el tema de la prospección de futuro, digamos que si le pondría un rango de edad, diría que ojalá fuera a los 25, 26 años hacia adelante, que en esos primeros años de juventud exploren las alternativas de emprender, de transformar, de innovar y después ya entonces empezar a abordar esta otra dinámica. Obviamente puede llegar algún genio en pensamiento complejo en 18 años que se oriente y empiece a liderar una transformación en gran escala. O sea, eso siempre está entre las posibilidades. Pero sí pienso, la experiencia me ha mostrado que es bueno que se tenga más experiencia, porque hay veces el prospectivista, y sobre todo de cara al tema nuestro de hoy, del programa de hoy de la incertidumbre, también se necesita ser contracíclico. ¿Qué significa eso? Que si el equipo humano está siendo muy optimista, entonces empieza a mostrarles, venga, pues las posibilidades de que la cosa no salga bien, de que haya un problema, de que no funcionen las cosas. O si el equipo humano está más bien pesimista, entonces empieza a plantear las preguntas de qué es lo bueno, dónde está el potencial de ganar. Y para poder tener la capacidad de ser contracíclico, digamos que necesitamos
acudir mucho a la experiencia personal, profesional, para poder ser capaz de plantear eso en términos del lenguaje de la propia organización, de su lenguaje empresarial, de su cultura interna, para poder saber cómo empezar a presionar y a mover esas cosas, porque sí es importante eso, que el prospectivista sea a veces el polo tierra o sea el que da las alas en función de lo que está viviendo el equipo de trabajo en la organización en la cual se trabaja. Y eso, por lo general, requiere, digamos, un poco más de experiencia a nivel individual profesional. Excelente. Mira, Sí, tratando de mira, llegar, porque ya nos acercamos al terminar el programa y tomando en cuenta el tema con el cual hemos empezado esta conversación tan rica y tan importante, la incertidumbre como factor positivo de construcción de futuro. ¿Cuál sería tu mensaje final a todas las personas que, digamos, nos siguen en el programa sobre ese tema? La importancia, la incertidumbre como factor positivo en la construcción de futuro, estimado Carlos Andrés. Bueno, el mensaje es que abracemos la incertidumbre, que nos sintamos cómodos con la incertidumbre, que hagamos un ejercicio de no tratar de controlar todas las variables, porque eso, la incertidumbre es más fuerte que la mejor planeación. Entonces, la primera invitación es eso. No necesitamos controlar todo para poder ir construyendo e ir resolviendo cosas. Digamos, otra recomendación o consejo que haríamos es balancear bien el equipo con el cual uno puede tener las discusiones de futuro. Porque un equipo de transformación de futuro tiene algunas similitudes con un equipo de innovación que justamente la innovación está buscando hacer transformaciones. Y en eso necesitamos que haya un creativo, que son personas. Trabajar con un creativo a veces es muy difícil porque un creativo está saltando de un tema a otro y está viviendo en un mundo donde hay alas, no hay pistas de aterrizajes. Pues necesitamos otra persona que sea el hacedor, la hormiguita, el que es capaz de hacer cualquier cosa, que sale un problema y encuentra cómo encontrarle solución por cualquier lado. Necesitamos un comunicador, una persona que facilite la comunicación para que ponga todos estos diferentes perfiles a trabajar. Y hay un rol que es muy ingrato, que a veces le toca asumirlo al quien dirige esos procesos, y es ser el quejoso, ser el que plantea o sea, cuáles son los riesgos que puede salir mal. ¿Por qué digo que es un rol ingrato? Porque a veces las personas terminan trasladándole el rol de quejoso a la persona y a veces no se entiende que es justamente que alguien está obligado a hacer eso y por eso le toca hacerlo a veces al jefe o al que dirige el proceso. Entonces, cuando tenemos esos roles trabajando y esas formas de pensar trabajando juntas, empezamos a dinamizar todo eso porque definitivamente la construcción de futuro es un ejercicio colectivo. La estrategia es un ejercicio colectivo. Esto se hace en grupos, se hace con diferentes equipos, con diferentes mapas cognitivos en términos de pensar qué podemos hacer. Pero el ejercicio prospectivo no es un ejercicio que de una persona aislada en su mundo pensando y que saca las soluciones bajo la manga. No. Este es un ejercicio permanente de colaboración y de comunicación. Muchísimas gracias, Carlos Andrés. Gracias, Realmente ha Carlos sido Andrés. un trabajo de esta entrevista muy enriquecedor para muchas personas que evidentemente tenemos una expectativa grande en las cosas que podamos hacer en nuestros países como para desarrollar, porque es la preocupación de todos nosotros. Agradecido por este tiempo que nos has dado, Carlos Andrés. Entonces, cerramos el programa, estimado Omar. Por favor, muchísimas gracias. En otra próxima tema conversaremos con más amplitud sobre estos temas, Carlos Andrés. Gracias. Muchas gracias por la invitación y el tiempo siempre es corto y se nos acaba antes de seguir conversando. Yo muy agradecido de estar compartiendo contigo y con ustedes este Muchas espacio. gracias. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Omar. Muchas Entonces, gracias. el Adelante, cierre. vale. Sí.